Una joven llegó a caballo para servir en el castillo, pero cautivó al príncipe, quien le dijo algo que la hizo llorar. El sol comenzaba a ocultarse tras las imponentes torres del castillo de Montemayor, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y carmesí cuando Malinalí Herrera divisó por primera vez la fortaleza que cambiaría su destino para siempre. Montada en un viejo caballo pinto que había pertenecido a su padre, la joven de 18 años apretó instintivamente el medallón que colgaba de su cuello, oculto bajo la tela raída de su vestido. «Ándale, gitano, ya mero llegamos», susurró al animal, acariciando su crin desaliñada mientras contemplaba las murallas de piedra que se alzaban majestuosas contra el horizonte. La España de 1680 vivía tiempos turbulentos. La guerra de sucesión amenazaba con dividir el reino y las potencias extranjeras acechaban como buitres alrededor del que alguna vez fuera el imperio más poderoso del mundo. Pero para Malinalí, los grandes juegos de poder quedaban eclipsados por una necesidad más inmediata: encontrar trabajo para mantener a su madre enferma y a sus 3 hermanos hambrientos que esperaban en la aldea de San Lorenzo. Las palabras de su madre resonaban en su mente mientras cruzaba el puente levadizo. «Este medallón es lo único que te queda de tu verdadero origen, mijita. Guárdalo con tu vida y nunca lo muestres a nadie en el castillo hasta que sepas quién puedes confiar». El recuerdo de aquella tarde lluviosa, apenas 2 semanas atrás, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Su madre, pálida como la cera y consumida por la fiebre, había rebuscado bajo su jergón para extraer el medallón de oro, con el escudo de los Velasco parcialmente borrado por el tiempo. «¿De dónde lo sacaste, mamá?», había preguntado Malinalí, sorprendida ante tal tesoro. «No hay tiempo para explicaciones, mija», había respondido la mujer entre toses. «Solo recuerda que tu padre no murió en un accidente. Lo asesinaron por lo que sabía, por lo que eres tú». Esa misma noche su madre había cerrado los ojos para siempre, dejándola con 3 bocas que alimentar y un enigma imposible de descifrar. El relincho de gitano la devolvió al presente cuando un guardia de aspecto severo le cortó el paso. «¿Qué buscas aquí, muchacha?», preguntó con desdén, evaluando su aspecto polvoriento y sus ropas gastadas. Malinalí enderezó la espalda y levantó la barbilla, con una dignidad que contrastaba con su apariencia humilde. «Vengo a solicitar trabajo como criada», respondió con voz clara. «Me han dicho que el ama de llaves busca personal para las cocinas». El guardia la miró con escepticismo, pero finalmente hizo un gesto hacia el patio interior. «Doña Mercedes está en las despensas, pero amárrate bien ese pelo, chamaca, que aquí no se admiten greñudas». Malinalí desmontó con agilidad, ignorando deliberadamente el comentario despectivo. Había aprendido desde niña que el silencio era a veces la mejor respuesta. Ató a gitano en un poste cercano y se acomodó el pelo negro como ala de cuervo en una trenza improvisada. El interior del castillo era un mundo nuevo y abrumador. Pasillos laberínticos se extendían en todas direcciones, iluminados por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los tapices que relataban antiguas hazañas de guerra. Sirvientes apresurados transportaban bandejas y canastos, mientras guardias con el escudo de los Velasco bordado en sus jubones vigilaban cada entrada. Tras preguntar a varios criados, finalmente encontró a doña Mercedes, una mujer de mediana edad con un porte severo y un manojo de llaves colgando de su cinturón que supervisaba la organización de los víveres recién llegados. «¿Así que quieres trabajar en el castillo?», espetó la mujer después de escuchar su petición, examinándola de pies a cabeza. «¿Tienes referencias? ¿Sabes leer?» «Sé leer y escribir. Mi padre era maestro antes de...». Malinalí se detuvo, insegura de cuánto revelar. «Antes de morir no tengo referencias, pero aprendo rápido y no le tengo miedo al trabajo duro». Algo en la firmeza de su mirada debió impresionar a la mujer, porque después de un momento de consideración, asintió brevemente. «Empezarás mañana al amanecer, te pondremos a prueba por 1 semana. Dormirás con las otras muchachas del servicio en el ala este». Le entregó un pequeño bulto. «Aquí tienes un uniforme. Y recuerda, en este castillo los ojos siempre deben estar bajos cuando pasa la nobleza». «Gracias». «Señora», respondió Malinalí, tomando el paquete con gratitud
Mientras seguía a una joven criada llamada Carmela hacia los dormitorios del servicio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al doblar una esquina, se encontró súbitamente frente a un grupo de caballeros ricamente vestidos, uno de ellos, con un porte majestuoso y ojos oscuros que parecían cargar el peso del mundo, destacaba entre los demás. Instintivamente, todos los sirvientes bajaron la mirada y se apartaron contra la pared, todos excepto Malinali, quien, sorprendida por el encuentro, mantuvo sus ojos fijos en los del noble. El tiempo pareció detenerse mientras sus miradas se encontraban. Había algo en aquellos ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiera encontrado algo largamente perdido. El hombre se detuvo brevemente, sus labios entreabiertos como si fuera a decir algo. «Baja la mirada, tonta», siseó Carmela, tirando de su brazo, pero era demasiado tarde. El príncipe Ignacio Valenzuela ya había notado a la joven de ojos desafiantes, y algo en su interior se había sacudido, como un recuerdo dormido que comienza a despertar. «¿Quién es esa?», preguntó en voz baja a uno de sus acompañantes cuando ya habían pasado. «Nadie, Alteza, solo una nueva criada, por lo que parece», respondió el cortesano, desconcertado por el interés del príncipe. «Nadie», repitió Ignacio casi para sí mismo. «No estoy tan seguro». Desde las sombras de un pasillo cercano, una figura femenina observaba con interés calculador. Leonor Bustamante, prima lejana del rey y tejedora de intrigas, había captado el breve intercambio de miradas. Sus labios se tensaron en una sonrisa fría mientras susurraba a su doncella: «Averigua todo sobre esa muchacha. Todo». Esa noche, acostada en un catre estrecho junto a otras sirvientas, Malinali acarició el medallón bajo su ropa, pensando en la extraña sensación que había sentido al cruzar su mirada con la del noble. Lo que no podía saber era que ese breve encuentro había puesto en marcha engranajes que llevaban décadas esperando, y que el destino que el medallón simbolizaba comenzaba a desplegarse como una flor mortal en la oscuridad. El príncipe Ignacio Valenzuela se detuvo frente al enorme ventanal de su cámara privada, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a brillar sobre el valle. Con una copa de vino tinto en la mano, su silueta recortada contra el crepúsculo reflejaba la misma rigidez que había caracterizado su persona desde aquel fatídico día, 3 años atrás, cuando descubrió la traición que cambiaría su vida para siempre. Otra noche, contemplando las estrellas, sobrino, la voz del rey Alfonso Velasco lo sobresaltó. No había escuchado entrar al anciano monarca, cuya salud parecía deteriorarse día con día. «Las estrellas no tienen respuestas, por más que las interrogues. Tampoco las tienen los humanos, tío», respondió Ignacio sin volverse. «Al menos las estrellas no mienten». El rey suspiró, acercándose con pasos lentos hasta situarse junto a su sobrino. A sus 62 años, Alfonso Velasco había gobernado España con mano firme durante 3 décadas, pero los últimos meses su rostro había adquirido un tono ceniciento y su respiración se tornaba cada vez más trabajosa. «Vengo a hablarte del asunto francés», dijo el rey después de un breve silencio. «El embajador espera una respuesta». Ignacio apretó la mandíbula, sintiendo cómo la ira subía por su garganta como bilis amarga. «No me casaré con una mujer que jamás he visto solo para complacer a un puñado de nobles afrancesados». «No es por complacer a nadie», respondió el rey con inusitada dureza. «Es por el bien del reino. La alianza con Francia nos dará la estabilidad que necesitamos mientras enfrentamos las amenazas del norte». El recuerdo de Catalina de Mendoza atravesó la mente de Ignacio como una daga envenenada. La había amado con la intensidad propia de sus 22 años, planeando cada detalle de su vida juntos, hasta aquella noche, la víspera de su boda, cuando la encontró en los brazos de su medio hermano, el duque Raúl Valenzuela, entre las sábanas de damasco que él mismo había mandado bordar con el escudo familiar. Estabilidad. La risa de Ignacio careció de toda alegría. «Confiar en los franceses es como acostarse con serpientes, tío, y ya sabemos cómo terminan esas historias». El rey Alfonso lo miró con una mezcla de compasión y frustración. «No todos son como Catalina, Ignacio. No puedes pasar el resto de tu vida escondido tras esos muros que has construido.
No estoy escondido, estoy protegido. El monarca colocó una mano temblorosa sobre el hombro de su sobrino. El consejo se reunirá mañana para discutir los términos del compromiso. Me gustaría que estuvieras presente. Cuando el rey abandonó la estancia, Ignacio arrojó la copa contra la pared, observando cómo el cristal se hacía añicos y el vino se deslizaba como sangre por la piedra. Su vida, como aquel líquido, parecía escaparse de su control, dirigida por fuerzas que no podía combatir. Desde el día en que su madre, una cortesana de origen humilde, falleció dando a luz, Ignacio había crecido bajo la tutela de su tío, el rey Alfonso, quien lo había criado como a un hijo propio tras la misteriosa muerte de su hermano mayor, don Guillermo. A pesar de los privilegios de la corte, su infancia había estado marcada por la soledad y el constante escrutinio de nobles que cuestionaban su legitimidad. «Es el bastardo real», murmuraban a sus espaldas, «un Valenzuela, no un verdadero Velasco». Aquellas palabras lo habían perseguido como sombras, moldeando su carácter hasta convertirlo en un hombre reservado y desconfiado. Solo el afecto sincero de su tío y la promesa de un matrimonio ventajoso con la bella Catalina habían suavizado su coraza. Hasta la traición. Ahora, a sus 25 años, Ignacio se había transformado en lo que la corte llamaba el príncipe de hielo, apuesto, brillante en estrategia y diplomacia, pero incapaz de mostrar emoción alguna más allá de la ocasional ira fría que helaba la sangre de quien la provocaba. ¿Es cierto que ha llegado una nueva sirvienta al castillo? La pregunta, aparentemente casual, fue lanzada por Ignacio durante el desayuno. Domingo Gutiérrez, su ayudante personal y único confidente, alzó una ceja con sorpresa. «Varias, mi señor, la mayoría campesinas de los pueblos cercanos». ¿Por qué la pregunta? Ignacio fingió desinterés, untando mantequilla en un trozo de pan. «Curiosidad. Ayer vi a una que me pareció familiar». «Familiar». Domingo dejó la jarra de agua sobre la mesa. «¿Cómo puede una campesina resultarle familiar a vuestra alteza?» «No lo sé», admitió Ignacio, recordando aquellos ojos que no se habían inclinado ante su presencia. Había algo en su mirada. Una sonrisa apenas perceptible asomó en el rostro del sirviente. «Podría averiguar su nombre si lo desea». «No será necesario», respondió Ignacio con más rapidez de la que pretendía. «Son tonterías mías». Pero no eran tonterías. Durante toda la noche el rostro de aquella joven había perseguido sus sueños. No era su belleza lo que lo perturbaba, aunque ciertamente la poseía. Era aquella expresión desafiante, tan impropia de una sierva, y al mismo tiempo, un eco lejano de algo que no lograba identificar. En el lado opuesto del castillo, en una sala discreta cubierta de tapices persas y especias exóticas, Leonor Bustamante daba las últimas instrucciones a su red de informantes. A sus 45 años, Leonor representaba la viva imagen de la nobleza decadente. Su belleza, aún notable, estaba cuidadosamente preservada con ungüentos y pócimas traídas de tierras lejanas. Como prima distante del rey, había conseguido mantenerse en la corte gracias a una combinación de astucia política y conocimiento de secretos ajenos. «¿Una campesina dices?», preguntó, reclinándose en su sillón mientras acariciaba a un gato siamés de ojos azules. «¿Y dices que el príncipe mostró interés?». «Así es». «Mi señora», respondió la doncella. La miró como si hubiera visto un fantasma, y luego preguntó quién era. Los labios de Leonor se curvaron en una sonrisa calculadora. Durante años había dedicado cada momento de su existencia a un único propósito: restaurar a su familia, los Bustamante, al trono que consideraba les pertenecía legítimamente. Los Velasco habían usurpado ese derecho generaciones atrás, y solo ella recordaba la antigua deuda de sangre. «Quiero que la vigilen día y noche», ordenó, «cada palabra, cada gesto, y averigüen su origen. Nadie llega a este castillo por casualidad, menos en estos tiempos». Cuando sus sirvientes se retiraron, Leonor se acercó a un cofre antiguo oculto tras un panel secreto en la pared. Dentro, un pergamino amarillento mostraba el árbol genealógico de la casa Bustamante, con líneas doradas que se remontaban a los primeros reyes visigodos de la península. «Pronto», susurró acariciando los nombres de sus ancestros. «Muy pronto».
Las obligaciones del día mantuvieron a Ignacio ocupado en reuniones con embajadores y estrategas militares, discutiendo los movimientos de tropas en las fronteras y las crecientes tensiones con Portugal, pero su mente vagaba constantemente hacia aquella joven de mirada altiva. Al caer la tarde, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo, desvió su camino habitual y se dirigió hacia las cocinas, un territorio que rara vez visitaba. El revuelo causado por su presencia fue inmediato. Sirvientes que corrían de un lado a otro se detuvieron en seco, inclinándose profundamente mientras murmuraban saludos nerviosos. «¿Puedo servirle en algo, Alteza?», preguntó el jefe de cocina, secándose apresuradamente las manos en el delantal. «Solo estoy inspeccionando», improvisó Ignacio, escudriñando los rostros a su alrededor. Fue entonces cuando la vio en un rincón alejado, lavando verduras junto a otras dos muchachas. A diferencia del día anterior, esta vez había bajado la mirada al notar su presencia, pero aún así había algo en su porte que la distinguía de las demás. «Tú», dijo, señalándola, «¿cómo te llamas?». La joven alzó lentamente el rostro y por un instante fugaz, sus ojos volvieron a encontrarse. «Malinali Herrera, Alteza», respondió con voz clara, sin rastro del temblor que solía acompañar las respuestas de los sirvientes ante la realeza. Ignacio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel nombre, tan poco común en Castilla, evocaba tierras lejanas y linajes olvidados. «¿De dónde vienes?», preguntó, ignorando las miradas curiosas que los rodeaban. «De San Lorenzo, Alteza, una aldea a 3 leguas del castillo». Había algo en su forma de hablar, en la manera en que sostenía su mirada por un segundo más de lo apropiado antes de bajarla nuevamente, que desafiaba todas las normas establecidas. Ignacio asintió brevemente y se retiró sin añadir nada más, consciente de que su mera presencia en las cocinas ya generaría suficientes rumores. Pero mientras regresaba a sus aposentos, una certeza se instaló en su corazón como una semilla que comienza a germinar. Aquella muchacha guardaba un secreto, y por alguna razón que no lograba comprender, sentía que ese secreto estaba inexorablemente vinculado a su propio destino. Lo que no sabía es que, con cada paso que daba, las antiguas profecías escritas en los libros olvidados de la Biblioteca Real comenzaban a cumplirse una a una, como estrellas alineándose en el firmamento de un destino largamente escrito. El antiguo reloj de la torre marcó las 3 de la madrugada cuando Malinali se deslizó silenciosamente por los pasillos desiertos del castillo. Durante su primera semana como criada, había memorizado cuidadosamente los horarios de los guardias y las rutas menos vigiladas ahora, con un pequeño candil protegido por sus manos para minimizar la luz. Avanzaba como una sombra hacia el lugar que había captado su atención desde que doña Mercedes le mencionara su existencia, la Biblioteca Real, la más grande colección de libros de toda España, había dicho la mujer con orgullo, pero no es lugar para criadas, solo los nobles y algunos eruditos tienen permiso para entrar. Precisamente por eso Malinali necesitaba verla. Si existía algún registro sobre el medallón que colgaba de su cuello o sobre el misterioso pasado que su madre había insinuado antes de morir, debía estar allí, entre aquellos volúmenes centenarios. Al doblar una esquina, contuvo la respiración al escuchar pasos acercándose. Se ocultó rápidamente tras un pesado tapiz, sintiendo el golpeteo acelerado de su corazón, mientras 2 guardias pasaban conversando sobre la última partida de cartas en la que habían perdido sus sueldos. «Esto es una locura», se dijo a sí misma cuando se alejaron. «Si me descubren, me echarán, o algo peor». Pero la imagen de sus hermanos pequeños, hambrientos en la cabaña de San Lorenzo, fortaleció su determinación. No había viajado hasta allí solo para fregar pisos y pelar papas. El secreto de su nacimiento podría significar un futuro mejor para toda su familia, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrirlo finalmente, tras lo que pareció una eternidad. Llegó ante las enormes puertas talladas de la biblioteca. Para su sorpresa, una de ellas estaba ligeramente entreabierta, y un tenue resplandor dorado se filtraba por la rendija. «Alguien está dentro», murmuró,
y la prudencia le aconsejó regresar otro día, pero la curiosidad pudo más, y con infinito cuidado, se asomó al interior. La visión la dejó sin aliento. Estanterías gigantescas se elevaban hasta el techo abovedado, repletas de volúmenes de todos los tamaños. Globos terráqueos, mapas antiguos y artefactos extraños decoraban los espacios entre los libros. El olor a pergamino, cuero y tinta impregnaba el aire, evocando siglos de conocimiento acumulado. Y allí, sentado ante una mesa cubierta de libros abiertos, con la mirada absorta en un volumen particularmente grande, estaba él, el príncipe Ignacio Valenzuela, iluminado por la luz vacilante de varias velas. Parecía una figura salida de alguna ilustración medieval. Malinali retrocedió instintivamente, pero su pie hizo crujir una tabla del suelo. El príncipe alzó la cabeza de inmediato, entrecerrando los ojos para distinguir mejor en la penumbra. ¿Quién anda ahí? Su voz, aunque queda, tenía un filo de autoridad que no admitía evasivas. Atrapada, Malinali consideró brevemente la posibilidad de huir, pero sabía que sería inútil. Respirando hondo, dio un paso adelante, revelándose a la luz. «Soy yo, Alteza, Malinali Herrera». Los ojos del príncipe se ensancharon con sorpresa, y luego, para desconcierto de la joven, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «La criada que no baja la mirada», dijo, cerrando el libro con un movimiento suave. «¿Qué haces aquí a estas horas? Esta zona está prohibida para el servicio». La joven apretó el pequeño candil entre sus dedos, buscando una explicación que sonara plausible. Finalmente, optó por una verdad parcial. «Me gusta leer, Alteza. En mi aldea tenía pocos libros, pero mi padre me enseñó el valor de las palabras escritas antes de morir». Ignacio la observó con intensidad, como si intentara descifrar un acertijo particularmente complejo. «¿Y arriesgas tu empleo, incluso un castigo severo, solo para leer?» Malinali asintió sosteniendo su mirada. «Las palabras son más valiosas que el oro. Alteza, al menos eso decía mi padre». Algo en aquella respuesta pareció resonar en el príncipe, porque después de un largo momento de silencio, señaló una silla vacía frente a él. «Acércate entonces, ya que has llegado hasta aquí. Sería descortés no compartir este tesoro». Desconcertada ante esta reacción inesperada, Malinali avanzó con cautela y tomó asiento, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Qué tipo de libros te interesan?», preguntó Ignacio, como si fuera completamente normal mantener una conversación con una criada en mitad de la noche. «Historias, principalmente», respondió ella, ganando confianza. «Pero también me interesan los libros de historia, especialmente la historia de España y sus grandes familias». El príncipe la miró con renovado interés. Las grandes familias, ¿y qué podría importarle a una criada de San Lorenzo la genealogía de la nobleza? Malinali sintió que pisaba terreno peligroso, pero algo en la expresión del príncipe la invitaba a confiar. «La historia está llena de personas que nacieron en un lugar pero pertenecían a otro. Alteza, me pregunto cuántos destinos han sido torcidos por secretos y mentiras». Ignacio se reclinó en su asiento, estudiándola con una mirada penetrante que parecía ver más allá de su sencillo uniforme de criada. «Hablas como una filósofa, no como una campesina», observó. «¿Quién eres realmente, Malinali Herrera?». La pregunta, directa y sin adornos, la tomó por sorpresa. «Solo soy una joven que busca respuestas», dijo finalmente, tocando instintivamente el lugar donde el medallón descansaba bajo su ropa. El gesto no pasó desapercibido para el príncipe, cuyos ojos se dirigieron brevemente hacia su cuello antes de volver a su rostro. «Todos buscamos respuestas», murmuró, «aunque no siempre estamos preparados para encontrarlas». Se levantó y se dirigió hacia una de las estanterías, de donde extrajo un volumen de aspecto antiguo con tapas de cuero rojo. «Este es un compendio de leyendas castellanas», dijo entregándoselo. «Comienza por aquí. Puedes venir a leerlo cuando tus tareas hayan terminado. Te daré un permiso especial». Malinali tomó el libro con manos temblorosas, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «¿Por qué haríais algo así por mí?». «Alteza». Ignacio pareció reflexionar sobre la pregunta, como si él mismo buscara la respuesta. «Digamos que reconozco el hambre de conocimiento cuando la veo»,
respondió finalmente, y son pocas las personas en este castillo que ven los libros como algo más que polvo y papel viejo. En los días siguientes, un extraño ritual comenzó a establecerse entre el príncipe y la criada. Cada tarde, cuando Malinali terminaba sus labores en las cocinas, se dirigía a la biblioteca donde Ignacio la esperaba entre pilas de libros y mapas antiguos. Al principio, sus encuentros consistían principalmente en lecturas silenciosas, cada uno absorto en su propio volumen, pero gradualmente, casi sin darse cuenta, comenzaron a intercambiar observaciones sobre lo que leían, discutiendo ideas y compartiendo interpretaciones. «Es curioso», dijo Ignacio una tarde, mientras un aguacero golpeaba los cristales emplomados de las ventanas. «Hablas de estos personajes históricos como si los conocieras personalmente». Malinali sonrió, cerrando el libro que había estado leyendo sobre las grandes casas nobiliarias de Castilla. «Quizás porque sus historias me parecen cercanas, sus luchas, sus esperanzas, no son tan diferentes de las nuestras». «¿Nuestras?», Ignacio enarcó una ceja. «¿Qué podría tener en común una campesina con reyes y príncipes?». Los ojos de Malinali brillaron con un destello de desafío. «El corazón humano es el mismo bajo los harapos o bajo la púrpura, Alteza. Todos anhelamos ser amados, todos tememos ser olvidados». El príncipe la miró con una expresión indescifrable, y por un momento, el silencio entre ellos pareció cargado de significados que ninguno se atrevía a poner en palabras. Desde la ventana de su habitación privada, Leonor Bustamante observaba con calculadora atención cómo Malinali salía de la biblioteca real, su rostro iluminado por una sonrisa que intentaba disimular mientras regresaba apresuradamente hacia las dependencias del servicio. «¿Has averiguado algo útil?», preguntó sin volverse hacia la sirvienta que aguardaba pacientemente tras ella. «Sí, mi señora, la chica viene de San Lorenzo, como dijo, pero nadie recuerda a sus padres en la aldea antes de hace unos 15 años. Aparecieron una noche de tormenta con una niña pequeña y se establecieron en una cabaña abandonada a las afueras». Leonor frunció el ceño. Intrigada, «¿Y el medallón, has logrado verlo?». «No con claridad, mi señora, lo lleva siempre oculto bajo la ropa, pero Carmela, que duerme en su mismo camaranchón, dice que es de oro con un escudo grabado». Los finos dedos de Leonor tamborilearon sobre el alféizar de la ventana mientras procesaba esta información. «Un medallón de oro en manos de una campesina», murmuró para sí misma, «y ahora estos encuentros con el príncipe, hay un misterio aquí, y no me gustan los misterios que no controlo». Se volvió hacia su sirvienta, su rostro endureciéndose en una máscara de determinación. «Quiero ese medallón. Encuéntrame la manera de verlo, cueste lo que cueste». Lo que Leonor no sabía era que el destino, caprichoso como siempre, estaba tejiendo una trama mucho más compleja de lo que ella podía imaginar. Una trama donde cada hilo, cada nudo, conducía inexorablemente hacia una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Esperando el momento preciso para salir a la luz, el rey Alfonso Velasco tosió violentamente, salpicando de sangre el pañuelo de seda que sostenía frente a sus labios. Con mano temblorosa, lo dobló cuidadosamente antes de que su médico personal pudiera verlo. «Esto empeora, don Miguel», murmuró, recostándose contra los almohadones bordados de su lecho. «Ya no puedo ocultarlo por mucho tiempo». El anciano médico, que había servido a 3 generaciones de la familia real, frunció el ceño mientras preparaba una infusión de hierbas cuyo aroma amargo llenaba la habitación. «Debería informar al príncipe Ignacio. Majestad, el heredero debe estar preparado». «Todavía no», respondió el rey aceptando la copa humeante. «Hay asuntos pendientes, secretos que deben ser revelados en el momento adecuado». El médico asintió sin insistir. Había aprendido hace tiempo que los secretos de la corte eran tan peligrosos como cualquier veneno, y sospechaba que la enfermedad del rey no era enteramente natural. «La dama Leonor Bustamante envió este vino como obsequio», dijo don Miguel, señalando una botella lacrada sobre la mesa. «Dice que es de sus viñedos familiares». El rey contempló la botella con una sonrisa triste. «Mi querida prima Leonor, siempre tan atenta», murmuró. «Sírveme una copa».
Pero Majestad, la medicina, una pequeña copa no me matará más rápido de lo que ya estoy muriendo, viejo amigo, interrumpió Alfonso con una chispa de su antiguo humor. Además, nunca es prudente rechazar los regalos de Leonor. Tiene memoria de elefante para los desaires. Lo que el rey no mencionó fue que hacía meses que analizaba en secreto cada regalo de Leonor. La botella anterior había contenido trazas de un veneno lento e indetectable, común en las cortes italianas, una traición que no le sorprendió, pero que le confirmó sus sospechas sobre quién estaba detrás de la muerte de su hermano mayor décadas atrás. Cuando el médico se retiró, Alfonso extrajo debajo su almohada un pequeño medallón de oro idéntico al que Malinalli llevaba al cuello. Aunque este estaba completo, con el escudo de los Velasco claramente visible, lo contempló largamente, recordando la promesa hecha a su hermano moribundo. «Pronto, Guillermo», susurró, «pronto se cumplirá». En la cocina del castillo, Malinalli pelaba patatas junto a otras sirvientas, intentando mantener una expresión neutral mientras Carmela parloteaba sobre los últimos chismes del palacio. «Y dicen que el príncipe apenas habla en las reuniones del consejo», comentó la joven regordeta, inclinándose para susurrar aunque estaban solas. «Solo observa con esa mirada fría que pone los pelos de punta. Doña Mercedes dice que desde el escándalo con la duquesa Catalina es como si tuviera el corazón congelado». Malinalli asintió distraídamente, pensando en las tardes en la biblioteca, donde había conocido a un Ignacio muy diferente, a ese príncipe distante que describían los rumores, un hombre que se apasionaba discutiendo sobre filosofía y poesía, cuyos ojos se iluminaban al descubrir un pasaje olvidado en algún texto antiguo. «¿Y tú qué dices?» «Malinalli, estás muy callada», observó Carmela mirándola con suspicacia. «¿No te parece guapo el príncipe? Todas las doncellas del castillo suspiran por él, aunque saben que no tienen oportunidad». «No he pensado en ello», mintió Malinalli, concentrándose en su tarea. «Los príncipes no son asunto de las criadas». Carmela soltó una risita maliciosa. «Pues para no ser tu asunto, pasas mucho tiempo mirándolo durante las cenas. ¡Ay!», exclamó cuando Malinalli le dio un codazo. «Solo bromeaba, no te pongas así. Deberíamos terminar esto», dijo Malinalli, cambiando de tema. «El banquete de esta noche debe estar listo antes del anochecer». «¿Has oído que vendrá un emisario francés?», continuó Carmela, imperturbable. «Dicen que trae retratos de la princesa Isabel de Borbón para el príncipe. El matrimonio podría anunciarse en cualquier momento». Malinalli sintió un inexplicable nudo en el estómago ante esta noticia, pero se limitó a encogerse de hombros con fingida indiferencia. Esa noche, mientras servía vino en el gran comedor, Malinalli observó discretamente la mesa principal, donde el rey, visiblemente debilitado, presidía la cena con el príncipe Ignacio a su derecha y el emisario francés a su izquierda, Leonor Bustamante, ataviada con un elaborado vestido color borgoña y joyas que reflejaban la luz de las velas, ocupaba un lugar de honor cerca del monarca. Desde que había comenzado sus encuentros secretos con el príncipe en la biblioteca, Malinalli había desarrollado un sexto sentido para detectar cuando estaba siendo observada, y esta noche sentía los ojos de Leonor siguiendo cada uno de sus movimientos con la intensidad de un halcón acechando a su presa. Cuando se acercó a rellenar la copa del príncipe, sus miradas se cruzaron brevemente. Un destello de reconocimiento, casi imperceptible para cualquier observador, pasó entre ellos antes de que ambos recuperaran sus respectivas máscaras. Él, el distante heredero; ella, la invisible sirvienta. Las negociaciones avanzan favorablemente. «Majestad», decía el emisario francés, un hombre delgado con elaborados encajes en puños y cuello. «Mi rey está especialmente complacido con la propuesta de unir nuestras casas reales. Una alianza necesaria en estos tiempos turbulentos», respondió el rey Alfonso, aunque su voz carecía de entusiasmo. «La princesa Isabel es considerada una de las jóvenes más hermosas y cultivadas de Europa», continuó el emisario, desplegando un retrato miniatura que pasó a Ignacio. «Ha sido educada en las mejores artes y habla varios idiomas, incluyendo un perfecto castellano.
Ignacio contempló el retrato con expresión indescifrable antes de devolverlo con una inclinación cortés. «La casa de Bourbon nos honra con su propuesta», respondió diplomáticamente, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Deberíamos celebrar con un brindis», intervino Leonor, levantando su copa, «por la futura unión que fortalecerá nuestro glorioso imperio». Malinali, que se había retirado a un discreto segundo plano junto a las paredes, observó cómo todos los comensales alzaban sus copas, todos excepto el príncipe, que apenas tocó el vino con los labios antes de dejarlo a un lado. Pasada la medianoche, cuando el castillo finalmente se sumía en el silencio, Malinali se deslizó fuera de los dormitorios del servicio. Esta vez no se dirigió a la biblioteca, sino a un destino más peligroso: los archivos reales, ubicados en una torre apartada donde se guardaban los documentos más antiguos de la corona. Durante semanas había escuchado atentamente las conversaciones de los nobles, aprendiendo sobre la ubicación de las salas más reservadas del castillo. Los guardias eran escasos a esa hora, concentrados principalmente en las entradas principales y los aposentos reales. Con el corazón golpeando contra su pecho, Malinali subió la estrecha escalera de caracol, deteniéndose ante cada crujido para asegurarse de que nadie la seguía. Finalmente, llegó ante una pesada puerta de roble con herrajes oxidados. «Cerrada», murmuró comprobando el picaporte. Sin embargo, entre los libros que había leído en la biblioteca, uno mencionaba un pasaje secreto que conectaba la torre con las habitaciones reales. Palpando cuidadosamente las piedras de la pared adyacente, encontró una que se movía ligeramente bajo la presión de sus dedos. Con un chirrido apenas audible, un pequeño panel se deslizó, revelando un pasillo oscuro. Malinali encendió la vela que había traído y se adentró con cautela. El pasadizo terminaba en una sala circular repleta de arcones y estanterías polvorientas, pergaminos antiguos, sellos reales y tomos encuadernados en piel descansaban en un desorden ordenado que hablaba de décadas de historia acumulada. Guiada por la intuición, se dirigió hacia un arcón particularmente antiguo, con el escudo de los Velasco grabado en la tapa. Dentro, encontró registros de nacimientos, matrimonios y defunciones de la familia real, remontándose a siglos atrás. Con dedos temblorosos, comenzó a revisar los documentos hasta encontrar uno que hizo que su sangre se helara, un registro de nacimiento fechado 18 años antes, con el nombre parcialmente borrado, pero donde se distinguía claramente el apellido Velasco. Una nota al margen, escrita con tinta descolorida, mencionaba la hija secreta y San Lorenzo. «No puede ser», susurró tocando instintivamente el medallón bajo su ropa. Un ruido a sus espaldas la sobresaltó. Al volverse, se encontró cara a cara con un anciano de cabello blanco y ojos sabios que la observaba con una mezcla de sorpresa y respeto. «Veo que la sangre de los Velasco te ha guiado hasta aquí, joven Malinali», dijo con voz cascada. «¿Quién es usted?», preguntó ella, retrocediendo instintivamente. «Mi nombre es Tomás de Aguilar, cronista real y guardián de los secretos de la corona». El anciano hizo una leve reverencia. «Y tú, si no me equivoco, eres el último eslabón de una cadena que comenzó con un asesinato hace casi 2 décadas». Antes de que Malinali pudiera responder, un ruido de pasos apresurados resonó en el pasillo exterior. El anciano la tomó del brazo, urgiéndola hacia el pasadizo secreto. «Debes irte ahora», susurró apresuradamente. «No es seguro que te encuentren aquí. Busca el libro de las crónicas de Aragón en la biblioteca, página 247. Allí encontrarás respuestas, sin tiempo para más preguntas». Malinali se deslizó nuevamente por el pasadizo, cerrando el panel tras ella, justo cuando la puerta principal de los archivos se abría violentamente. Lo último que alcanzó a escuchar fue la voz de Leonor Bustamante, fría como el acero. «Don Tomás, qué sorpresa encontrarlo despierto a estas horas. Justamente venía a consultarle sobre ciertos árboles genealógicos que me interesan particularmente». Al día siguiente, el cuerpo del anciano cronista fue encontrado al pie de la torre. Aparentemente víctima de una caída accidental en la oscuridad de la noche, una tormenta se gestaba sobre el castillo de Montemayor.
con nubes oscuras que avanzaban desde el oeste, como presagio de lo que estaba por venir. En sus aposentos, Malinali contemplaba la ventana con la mirada perdida, el libro de las crónicas de Aragón abierto en su regazo. Desde la muerte del viejo cronista 3 días atrás, apenas había podido dormir, atormentada por las palabras del anciano y lo que había descubierto en la página 247, la hija secreta de don Guillermo Velasco, nacida de su unión legítima con doña Isabel de Herrera, fue entregada a fieles servidores para su protección tras el asesinato de su padre, ocurrido cuando regresaba de Portugal. El medallón real partido en 2 sería la prueba de su linaje cuando llegara el momento adecuado. Las piezas comenzaban a encajar. Su padre, aquel hombre callado que siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, no era realmente su padre. La había protegido todos estos años. Guardando un secreto que finalmente le había costado la vida, un golpe discreto en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmela, con expresión preocupada. «Malinali, tienes que venir rápido», susurró. «Doña Mercedes está buscándote por todas partes. Ha llegado un mensajero de tu aldea con noticias urgentes». Con el corazón encogido, Malinali ocultó el libro bajo el colchón de paja y siguió a Carmela en la cocina. Un muchacho flaco y polvoriento la esperaba. «¿Eres la hermana de Mateo y los gemelos?», preguntó sin ceremonias. «Sí. ¿Qué sucede?» «Cayó enferma tu madre, quiero decir, la mujer que cuida de ellos. Fiebres muy altas. Los niños están solos y no tienen que comer». La noticia golpeó a Malinali como un puño. Después de la muerte de su padre, su madre había enfermado gravemente, ahora, sin nadie que cuidara de sus hermanos menores. «Tengo que ir a San Lorenzo», declaró, volviéndose hacia doña Mercedes, que había escuchado toda la conversación desde el umbral. «Imposible», respondió la mujer con firmeza. «El banquete para el anuncio del compromiso del príncipe es en 3 días. Se necesita cada par de manos disponibles. Pero mis hermanos, les enviaremos comida con el muchacho y un poco de dinero para pagar a alguien que los cuide», cortó doña Mercedes, no sin cierta compasión en su voz. «Después del solsticio podrás visitarlos». Malinali asintió, sabiendo que no tenía alternativa. Se despidió del mensajero, entregándole casi todas sus escasas monedas y un paquete con pan, queso y carne seca que había logrado reunir. «Diles que iré pronto», murmuró, «y que cumplí mi promesa. Ya sé quiénes somos realmente». El príncipe Ignacio entró como una tromba en los aposentos reales, sin anunciarse, encontrando a su tío Alfonso en consulta con sus médicos. Con un gesto imperioso, el rey despidió a los doctores, quedando a solas con su sobrino. «Me dijeron que has ordenado acelerar los preparativos para el anuncio de mi compromiso», dijo Ignacio sin preámbulos, la indignación apenas contenida en su voz. «Así es», confirmó el rey, acomodándose entre sus almohadones con evidente dificultad. «La alianza con Francia no puede esperar. Los emisarios de Portugal y Alemania se mueven. Las conspiraciones crecen como hierba mala en primavera». «Al diablo con las alianzas», explotó Ignacio. «No me casaré con una mujer que no conozco solo para complacer a un puñado de nobles avariciosos». El rey observó a su sobrino con una mezcla de cansancio y ternura. «Siéntate, Ignacio», pidió con suavidad. «Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Algo en el tono de su tío hizo que el príncipe obedeciera. Tomando asiento en un butacón cercano, «Estoy muriendo», dijo Alfonso sin rodeos. «Los médicos dicen que es una enfermedad del corazón, pero yo sé la verdad. Me están envenenando lentamente, gota a gota, en cada copa de vino, en cada comida». «¿Qué? ¿Quién se atrevería?» «Eso no importa ahora», interrumpió el rey con un gesto impaciente. «Lo que importa es que cuando yo muera, tú serás el único escudo entre el trono y quienes codician su poder. Sin la protección de Francia, no durarías un mes». Ignacio se levantó, paseando agitadamente por la habitación. «Encontraré a los traidores. Los haré confesar, aún hay tiempo para...» «No», cortó el rey con sorprendente firmeza. «El tiempo de las espadas ha pasado para mí. Ahora es el momento de las verdades». Extrajo de entre sus ropas un pequeño objeto que brilló tenuemente a la luz de las velas. «¿Sabes qué es esto?».
Ignacio se acercó, examinando con curiosidad la pequeña llave dorada. No, pertenecía a tu padre. Ignacio, no a mí, que te crié como un hijo, sino a tu verdadero padre, mi hermano Guillermo. El príncipe se quedó inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo se hubiera congelado. Mi padre era Alfonso de Valenzuela, esposo de mi madre, dijo mecánicamente. Murió cuando yo tenía 2 años. El rey negó lentamente con la cabeza. Esa es la historia que creamos para protegerte. La verdad es mucho más peligrosa. Con dificultad, se incorporó hasta quedar sentado. Tu madre, Isabel de Herrera, era la esposa secreta de mi hermano Guillermo, el verdadero heredero al trono. Cuando Guillermo fue asesinado en una emboscada, tú estabas aún en el vientre de tu madre. Para protegeros inventamos la ficción de que eras hijo del barón de Valenzuela y te criamos en la corte, a plena vista pero oculto por la mentira. La habitación pareció girar alrededor de Ignacio mientras asimilaba esta revelación. Toda su vida, su identidad, había sido una elaborada ficción diseñada para mantenerlo con vida. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó con la voz ronca por la emoción contenida. Porque no estás solo, Ignacio. Hubo otra criatura, nacida años después de ti, cuando tu madre ya estaba oculta en el campo tras escapar de un intento de asesinato. El rey tosió violentamente antes de continuar. Una niña, tu hermana de sangre, que fue entregada a fieles servidores para protegerla. Una hermana. La incredulidad se mezclaba con una extraña esperanza en la voz de Ignacio. ¿Dónde está? ¿Quién es? Esa llave, señaló el rey. Abre un compartimento secreto en el medallón real de los Velasco. Solo hay 2 como ese en todo el reino. Yo tengo uno, el otro. Su voz se apagó, dejando la frase incompleta. Un relámpago iluminó la habitación, seguido casi instantáneamente por el estruendo del trueno. La tormenta había llegado. Esa noche, la biblioteca del castillo parecía un refugio contra la furia de la tempestad que azotaba Montemayor. Los relámpagos iluminaban intermitentemente los vitrales góticos, proyectando sombras fantasmales sobre los libros antiguos. Malinali entró sigilosamente, sacudiendo las gotas de lluvia de su cabello. La ausencia del príncipe la desconcertó inicialmente, pero decidió aprovechar la soledad para continuar su investigación. Había estado tan cerca de descubrir la verdad en los archivos antes de la trágica muerte del cronista. Se dirigió hacia la sección de historia familiar, buscando cualquier referencia a don Guillermo Velasco o a Isabel de Herrera. El ruido de la puerta abriéndose la sobresaltó, y al volverse, vio al príncipe Ignacio entrando apresuradamente, con el cabello y la ropa empapados por la lluvia, algo en su expresión, una mezcla de urgencia y vulnerabilidad que nunca había visto antes, la alertó de que algo importante había ocurrido. «Alteza», saludó, haciendo una reverencia. «Déjate de formalidades, Malinali», dijo Ignacio, acercándose con pasos rápidos. «Esta noche no soy el príncipe, y tú», se detuvo observándola como si la viera por primera vez, «tú quizás no seas quien crees ser». Un escalofrío recorrió la espalda de Malinali. «¿A qué os referís, Alteza?», preguntó cautelosamente. Ignacio tomó sus manos con una familiaridad impensable entre un noble y una sirvienta. Sus ojos brillaban con una intensidad febril a la luz de las velas. «El medallón que llevas oculto», dijo abruptamente. «Necesito verlo». Malinali retrocedió instintivamente, llevando una mano protectora hacia su pecho, donde el medallón descansaba bajo su ropa. «¿Cómo sabéis? Por favor», insistió Ignacio. Y había tal desesperación en su voz que Malinali sintió que no podía negarse. Con dedos temblorosos, extrajo el medallón dorado de su escondite, sosteniéndolo en la palma de su mano. La luz de un relámpago particularmente intenso se reflejó en el metal, iluminando el escudo parcialmente borrado de los Velasco. Ignacio contuvo la respiración, sacando lentamente de su bolsillo una pequeña llave dorada. «Toda mi vida he sentido que algo faltaba», dijo con voz queda, «una parte de mí que no lograba encontrar, y ahora…». Sus ojos se alzaron del medallón hasta encontrarse con los de Malinali. «Ahora sé por qué me resultabas tan familiar desde el primer momento. Esos ojos son los ojos de nuestra madre Isabel de Herrera.
Nuestra madre, la voz de Malinali apenas era un susurro. «Conozco tu sangre y tu origen verdadero», dijo Ignacio con voz embargada por la emoción, «pues cargo el mismo fardo real, y aún así, renunciaría a mi corona, a mi nombre y a mi propia vida por un único amanecer a tu lado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá del parentesco recién descubierto, un sentimiento que había ido creciendo durante sus encuentros en la biblioteca y que ahora adquiría dimensiones imposibles, prohibidas. Lo que ninguno de los dos percibió fue la figura que se ocultaba tras las pesadas cortinas que adornaban las paredes centenarias. Leonor Bustamante, atraída por rumores de los encuentros nocturnos entre el príncipe y la criada, escuchaba cada palabra con creciente satisfacción. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel, mientras el plan que había estado tejiendo durante décadas finalmente tomaba forma. Al fin murmuró para sí misma: «La venganza de los Bustamante está al alcance de mi mano». Afuera, un nuevo relámpago desgarró el cielo, iluminando por un instante el rostro de los tres actores de este drama. Ignacio, consumido por un descubrimiento que transformaba tanto su pasado como su futuro; Malinali, atrapada entre la verdad de su origen y los sentimientos imposibles que albergaba su corazón; y Leonor, cuya sed de venganza estaba a punto de desatar una tormenta mucho más devastadora que la que azotaba los muros del castillo de Montemayor. A la mañana siguiente, Leonor Bustamante se deslizaba por los pasillos del castillo como una sombra, el roce de su vestido de seda apenas audible contra las piedras antiguas. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de cortesía aristocrática, ahora reflejaba una satisfacción apenas contenida. «¿Está todo preparado?», preguntó en voz baja a su doncella personal, quien la esperaba en la puerta de sus aposentos. «Sí, mi señora». Carmela accedió a ayudarnos por 10 monedas de oro. «Esta noche, cuando la criada duerma, tomará el medallón». Leonor sonrió levemente, acariciando el collar de perlas que adornaba su cuello. «Asegúrate de que entienda que debe traérmelo intacto y que comprenda también lo que sucede a quienes me fallan». La doncella asintió con expresión sombría antes de retirarse. Sola en su habitación, Leonor se acercó a un secreter de madera labrada y extrajo un pequeño frasco de cristal oscuro. A la luz de la mañana, el líquido en su interior parecía inocuo, casi como agua clara. «La paciencia tiene sus recompensas», murmuró para sí, contemplando el veneno que había estado administrando al rey Alfonso durante meses. «Un poco más, y todo lo que los Velasco robaron a mi familia regresará a sus legítimos dueños». Su mirada se desvió hacia un antiguo tapiz que decoraba la pared, donde un árbol genealógico mostraba la noble casa de los Bustamante entrelazada con las primeras dinastías españolas, mucho antes de que los Velasco usurparan el trono mediante alianzas estratégicas y matrimonios convenientes. «La sangre siempre reclama lo suyo», susurró, acariciando los nombres bordados de sus antepasados. En las cocinas del castillo, Malinali trabajaba mecánicamente, su mente distante mientras pelaba verduras para el estofado. Las revelaciones de la noche anterior habían trastocado todo su mundo. No solo era de sangre noble, sino hermana del príncipe Ignacio, heredera de un linaje que se remontaba a los primeros reyes de Castilla. Y sin embargo, lo que más la perturbaba no era este descubrimiento, sino las últimas palabras que Ignacio había pronunciado: «Renunciaría a mi corona, a mi nombre y a mi propia vida por un único amanecer a tu lado». Palabras que hablaban de sentimientos que iban más allá del recién descubierto vínculo fraternal, sentimientos que ella misma había estado luchando por reprimir desde sus primeros encuentros en la biblioteca. ¿En qué mundo una sirvienta puede amar a un príncipe?, se había repetido noche tras noche, pero ahora la pregunta era aún más imposible. ¿En qué mundo una hermana puede amar a su hermano? «Te ves pálida». «Mija», comentó doña Mercedes interrumpiendo sus pensamientos, «¿segura que no quieres descansar un rato? No nos sirves de nada si te desmayas sobre las ollas». Malinali sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. «Estoy bien, solo preocupada por mis hermanos en San Lorenzo». La mujer la miró con escepticismo, pero no insistió. En lugar de ello, extrajo un pequeño paquete de su delantal. «Hablando de eso,
Llegó otro mensaje de tu aldea esta mañana. El chico dijo que era urgente. Con dedos temblorosos, Malinali abrió el paquete para encontrar un trozo de papel doblado junto a un pequeño anillo de plata que reconoció de inmediato. Pertenecía a su hermano mayor Mateo, y nunca se lo quitaba del dedo. La nota, escrita con una caligrafía elegante que contrastaba con el papel tosco, era breve y aterradora. Sabemos quién eres. Si quieres volver a ver a tus hermanos con vida, ven sola al viejo molino de San Lorenzo mañana al anochecer. Traes el medallón. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Sus hermanos, los niños que había protegido y alimentado desde la muerte de sus padres, estaban ahora en peligro por su culpa, por el secreto que ella misma apenas comenzaba a comprender. ¿Malas noticias?, preguntó doña Mercedes, observando la palidez repentina de la joven. Mi hermano está peor, improvisó Malinali, guardando apresuradamente la nota. Necesito ir a verlo, aunque sea brevemente. Imposible, respondió la mujer con firmeza. Faltan solo 2 días para el banquete del solsticio. Cada par de manos es necesario aquí. Por favor, suplicó Malinali, la desesperación evidente en su voz. Solo una noche. Volveré antes del amanecer. Algo en su expresión debió conmover a la severa ama de llaves, porque después de un momento de duda, su rostro se suavizó. Mañana por la tarde, concedió finalmente, pero debes estar de vuelta para el primer turno de cocina, y llévate a alguno de los mozos de cuadra para que te acompañe. Gracias, murmuró Malinali, aunque sabía que tendría que encontrar la manera de ir sola, como exigía la nota. El príncipe Ignacio se encontraba en los establos reales, ensillando personalmente su caballo favorito, un semental negro llamado Trueno. Cuando Domingo Gutiérrez lo encontró, Alteza, saludó el ayudante con una reverencia. El consejo os espera en la sala de reuniones. El embajador francés ha llegado con los documentos del compromiso. Ignacio continuó ajustando las correas de la montura, como si no hubiera escuchado. Diles que estoy indispuesto. Un repentino dolor de cabeza. Domingo frunció el ceño, acercándose más para hablar en voz baja. Con todo respeto, Alteza, es la tercera reunión que evadís esta semana. Los consejeros comienzan a murmurar sobre vuestra reluctancia. —¡Que murmuren! —respondió Ignacio bruscamente. Tengo asuntos más urgentes que atender, más urgentes que vuestro compromiso real. El ayudante parecía genuinamente preocupado. El rey está muy débil para intervenir, y los franceses comienzan a impacientarse. Por un momento, Ignacio pareció a punto de estallar, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente. Lo sé, viejo amigo, admitió con voz cansada, pero todo ha cambiado. Hay secretos que he descubierto, verdades que alteran todo lo que creía saber. Domingo miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos antes de acercarse aún más. Tiene que ver con la joven sirvienta. La he visto saliendo de la biblioteca a horas impropias. El rostro de Ignacio se endureció instantáneamente. Cuida tus palabras. Domingo, no toleraré insinuaciones sobre su honor. No insinúo nada, Alteza, se apresuró a aclarar el ayudante. Pero debéis saber que no soy el único que ha notado vuestro interés por ella. Hay ojos y oídos en cada rincón de este castillo, y no todos os son leales. Ignacio se quedó inmóvil, procesando esta advertencia. ¿Has oído algo específico? Rumores, principalmente, pero esta mañana uno de los guardias mencionó que doña Leonor ha estado haciendo preguntas sobre la joven Malinali, su pasado, su familia en San Lorenzo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ignacio Leonor Bustamante. Con su red de espías y su conocida ambición, era la última persona que debería interesarse por Malinali. Necesito que hagas algo por mí, dijo, tomando una decisión repentina. Quiero que arregles un traslado inmediato para Malinali, sácala de las cocinas y asígnala a las habitaciones de la reina madre. Nadie cuestiona quién entra o sale de esa ala del castillo desde que la anciana se retiró a sus aposentos. Se hará como ordenáis, respondió Domingo con una inclinación. ¿Alguna otra instrucción? Ignacio dudó un momento, consciente de que cada movimiento que hacía ahora podría tener consecuencias fatales. Si los rumores sobre la conspiración que acechaba al trono eran ciertos, sí, quiero que investigues discretamente la muerte del viejo cronista don Tomás.
Su accidente me parece demasiado conveniente. Esa noche, mientras el castillo dormía, Carmela se deslizó sigilosamente hasta el camastro donde Malinali descansaba. Con manos expertas en pequeños hurtos, palpó bajo la almohada de la durmiente. Buscando el medallón que Leonor tanto codiciaba, su frustración creció al no encontrarlo ni allí, ni entre las escasas pertenencias que Malinali guardaba en un pequeño atillo. Finalmente, guiada por un destello a la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana, vio que la joven llevaba el medallón al cuello, incluso mientras dormía. Con cuidado extremo, comenzó a deslizar sus dedos hacia el cuello de Malinali, calculando cómo romper la cadena sin despertarla. Pero justo cuando sus dedos rozaban el metal, Malinali se movió bruscamente, murmurando en sueños. Carmela se quedó inmóvil, conteniendo la respiración cuando estuvo segura de que la joven seguía dormida. Intentó nuevamente alcanzar el medallón. Esta vez, sus dedos lograron asir la cadena. Un ruido en el pasillo la sobresaltó, haciendo que tirara con más fuerza de lo pretendido. La cadena se rompió, pero Malinali despertó al instante, sus ojos abriéndose de golpe. «Carmela, ¿qué estás haciendo?», exclamó, aferrando el medallón que ahora colgaba precariamente de la cadena rota. Lo siento», balbuceó la joven regordeta, retrocediendo. «Parecías tener una pesadilla, solo quería...». «Mentirosa», interrumpió Malinali, levantándose de un salto. «¿Quién te envió? Fue Leonor, ¿verdad?». La culpa en el rostro de Carmela fue toda la confirmación que necesitaba. Sin perder un segundo, Malinali recogió su atillo y se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó Carmela, alarmada. «No puedes salir a estas horas. Los guardias te detendrán». Pero Malinali ya no escuchaba. Su mente trabajaba frenéticamente, conectando los puntos. Si Leonor buscaba el medallón con tanta desesperación, debía saber lo que significaba. Y si conocía su secreto, sus hermanos estaban en peligro mortal. No podía esperar hasta mañana. Tenía que llegar a San Lorenzo cuanto antes. Con el medallón firmemente sujeto en su puño, se deslizó por los oscuros pasillos del castillo, evitando a los guardias, gracias al conocimiento que había adquirido durante sus escapadas nocturnas a la biblioteca. Llegó a los establos sin ser vista, y aprovechando la ausencia momentánea del mozo de guardia, tomó un caballo, no el mejor, que levantaría sospechas inmediatas, sino uno discreto pero resistente. «Perdóname, gitano», susurró al animal mientras lo guiaba silenciosamente fuera del establo, «pero mis hermanos nos necesitan». Lo que Malinali no sabía era que su huida apresurada había sido observada por un par de ojos vigilantes desde una de las torres. Domingo Gutiérrez, siguiendo las órdenes de Ignacio de velar por la seguridad de la joven, vio con alarma cómo se alejaba cabalgando en la oscuridad. Sin perder un instante, se dirigió a los aposentos del príncipe para darle la noticia, ignorando que dos figuras se deslizaban simultáneamente en dirección opuesta: Leonor Bustamante y su más leal sirviente, armados y montados en caballos veloces, siguiendo el rastro de la joven que llevaba consigo la clave de sus ambiciones. En el horizonte, el resplandor lejano de los relámpagos anunciaba una nueva tormenta, mientras en el castillo de Montemayor los engranajes de viejas traiciones y nuevas lealtades comenzaban a moverse inexorablemente hacia su destino final. La luna llena iluminaba el camino, mientras Malinali cabalgaba a toda velocidad hacia San Lorenzo. El viento frío de la noche azotaba su rostro, pero apenas lo sentía, concentrada únicamente en llegar a tiempo para salvar a sus hermanos. El medallón, ahora asegurado con una cuerda improvisada, golpeaba rítmicamente contra su pecho con cada galope del caballo. A lo lejos, el viejo molino se recortaba contra el cielo estrellado como un gigante dormido. Malinali redujo el paso, súbitamente consciente de que podría estar cabalgando directamente hacia una trampa. Desmontó a cierta distancia, atando el caballo a un árbol, y se acercó sigilosamente, ocultándose entre las sombras. El molino parecía desierto, pero una tenue luz parpadeaba en su interior, con el corazón latiendo violentamente. Malinali se deslizó hasta una de las ventanas rotas y espió dentro. Lo que vio le heló la sangre. Sus tres hermanos, Mateo, de 12 años, y los gemelos Elena y Miguel, de apenas 8,
Estaban atados en un rincón, vigilados por un hombre corpulento cuyo rostro quedaba oculto en las sombras. «Calma», se dijo a sí misma, respirando profundamente para controlar el miedo. «Piensa cómo te enseñó papá, con cuidado». Rodeó el molino buscando otra entrada. La encontró en una pequeña puerta trasera que recordaba de sus juegos infantiles. El chirrido de los goznes oxidados al abrirla le pareció ensordecedor en el silencio de la noche. «¿Quién anda ahí?». La voz ronca del guardia resonó en el interior del molino. «Soy yo», respondió Malinali, entrando lentamente con las manos en alto. «He traído lo que pedían». La luz de una lámpara de aceite reveló el rostro del hombre, uno de los guardias del castillo, a quien había visto frecuentemente en compañía de Leonor Bustamante. «¿Dónde está tu ama?», preguntó Malinali, mirando alrededor con cautela. «Llegará pronto», respondió el guardia con una sonrisa desagradable. «Dame el medallón. Primero libera a mis hermanos». «No estás en posición de negociar, muchacha», replicó el hombre, desenvainando una daga. «El medallón ahora». Mateo, el mayor de sus hermanos, la miró con intensidad desde su rincón. Haciendo un leve movimiento con la cabeza hacia algo detrás del guardia, Malinali siguió su mirada y notó una vieja pala apoyada contra la pared. «Está bien», concedió, acercándose lentamente mientras buscaba ganar tiempo. «Pero al menos déjame hablar con mis hermanos. Necesito saber que están bien». El guardia dudó un momento antes de asentir bruscamente. Rápido y sin trucos, Malinali se arrodilló junto a los niños, abrazándolos con fingida desesperación, mientras susurraba rápidamente al oído de Mateo: «Cuando diga ahora, agáchate». Poniéndose de pie nuevamente, dio un paso hacia el guardia, fingiendo buscar el medallón bajo su ropa en un movimiento repentino. Arrojó un puñado de polvo de harina a los ojos del hombre, que retrocedió maldiciendo. «Ahora», gritó lanzándose hacia la pala. Lo que siguió fue un caos de movimientos. Mateo empujó a los gemelos al suelo, mientras Malinali blandía la pala con todas sus fuerzas. El golpe alcanzó al guardia en la cabeza, haciéndolo tambalearse, pero no cayó. Con un rugido de furia se abalanzó hacia ella, la daga brillando amenazadoramente. Un repentino estruendo los distrajo a ambos. La puerta principal del molino se abrió de golpe, revelando una silueta recortada contra la noche. «Suficiente», la voz del príncipe Ignacio resonó con autoridad absoluta en el espacio cavernoso. El guardia se quedó paralizado, la sorpresa evidente en su rostro. «Alteza», balbuceó bajando instintivamente la daga. «No esperaba». «Evidentemente», cortó Ignacio, avanzando con paso firme. Detrás de él, Domingo Gutiérrez y dos guardias leales entraron con las espadas desenvainadas. «Suelta el arma y arrodíllate». El hombre obedeció al instante, dejando caer la daga al suelo. «Solo cumplía órdenes, Alteza», se apresuró a explicar. «La señora Leonor dijo que...». «Silencio», ordenó Ignacio. «Tus excusas no me interesan ahora», volviéndose hacia Malinali. Su expresión se suavizó visiblemente. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, aún sosteniendo la pala como un escudo. «Mis hermanos», dijo simplemente señalando a los niños atados. Mientras Domingo liberaba a los pequeños, Ignacio se acercó a Malinali, hablando en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. «Te seguí en cuanto Domingo me contó que habías huido del castillo. Sabía que tenía que tratarse de algo grave para que arriesgaras tanto. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?». «El mensaje», explicó. «Carmela confesó todo cuando la interrogamos. Leonor le había ordenado robarte el medallón, pero cuando fracasó, decidió usarte como cebo utilizando a tus hermanos». Malinali abrazó a los niños que ahora corrían hacia ella, libres de sus ataduras. Mateo, siempre observador, miraba con curiosidad al príncipe. «¿Es él, verdad?», preguntó el muchacho en voz baja. «El hombre del que hablaba mamá antes de morir». Antes de que Malinali pudiera responder, el sonido de caballos acercándose a galope rompió el momento. Ignacio desenvainó su espada. «Debemos irnos, ahora». «¿A dónde?», preguntó Malinali, recogiendo a Elena en brazos mientras Domingo levantaba a Miguel. «Al único lugar donde estarán seguros, el monasterio de San Jerónimo. El abad es amigo personal del rey y no obedece a nadie más».
Ni siquiera Leonor se atrevería a atacar terreno sagrado. La comitiva cruzó a toda velocidad el bosque, evitando el camino principal donde podrían ser emboscados. La peor parte de la tormenta parecía haber pasado, pero todavía caía una llovizna ligera que dificultaba la visibilidad. Malinali e Ignacio cabalgaban juntos, con Elena sujeta firmemente entre ellos. Mateo montaba con Domingo, mientras uno de los guardias llevaba a Miguel. «Hay algo que no entiendo», dijo Malinali cuando tuvieron un momento de relativa calma. «¿Por qué Leonor quiere tanto este medallón? ¿Qué significa realmente?» Ignacio miró alrededor para asegurarse de que estaban lo suficientemente alejados de los demás antes de responder. «El medallón es la prueba de tu linaje, Malinali, pero no solo eso. Según me explicó el rey, contiene un compartimento secreto que solo puede abrirse con una llave especial, una llave que me entregó hace 2 noches. ¿Qué hay dentro? No lo sé. El rey dijo que era la verdad que cambiaría el destino del reino». Cabalgaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Malinali habló nuevamente, su voz apenas audible sobre el rumor de la lluvia. «Cuando me dijiste que éramos hermanos, sentí alivio y confusión a la vez». «Alivio». Ignacio la miró con sorpresa, porque explicaba por qué me sentía tan conectada a ti desde que nos conocimos. Malinali mantuvo la mirada fija en el camino, pero también confusión, porque esa conexión no siempre se sentía como debería sentirse entre hermanos. Ignacio guardó silencio tanto tiempo que Malinali temió haber dicho demasiado cuando finalmente habló. Su voz era un susurro cargado de emoción contenida. «He pasado toda mi vida sintiéndome un extraño, incluso en la corte donde crecí, y luego apareciste tú, con tus preguntas imposibles y tu mirada que no se inclinaba ante nadie, y por primera vez sentí que había encontrado mi lugar en el mundo». «Pero somos hermanos», dijo Malinali suavemente, como recordándoselo a ambos. «Medio hermanos, al menos según lo que me contó el rey», corrigió Ignacio. «Compartimos madre, pero él no estaba seguro sobre nuestros padres». «Eso no cambia que sea imposible», murmuró Malinali. «Lo sé», respondió él, y sin embargo, sus palabras quedaron interrumpidas por el grito de alarma de uno de los guardias. A lo lejos, varias antorchas se movían entre los árboles acercándose rápidamente. «Nos encontraron», exclamó Domingo. «Debemos separarnos». Ignacio tomó una decisión instantánea. «Domingo, lleva a los niños al monasterio. Nosotros los distraeremos». «Pero Alteza, es una orden», cortó Ignacio. «Malinali y yo conocemos estos bosques. Nos reuniremos con ustedes al amanecer». Sin tiempo para más discusiones, Elena fue transferida a los brazos de Domingo. Malinali abrazó brevemente a sus hermanos. «Sean valientes», les dijo. «Volveré, lo prometo». Tan pronto como el grupo se alejó en dirección al monasterio, Ignacio y Malinali giraron sus monturas hacia el este, internándose en la parte más espesa del bosque. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, agachándose para evitar una rama baja. «A un lugar que solo mi tío y yo conocemos», respondió Ignacio. «Una cabaña de caza abandonada donde solíamos refugiarnos durante las cacerías reales. Nadie la encontrará, especialmente de noche». Detrás de ellos los gritos y el resplandor de las antorchas se dispersaban, indicando que sus perseguidores se habían dividido para buscarlos en diferentes direcciones. La cabaña era poco más que 4 paredes y un techo de madera, oculta entre árboles centenarios cuyas ramas la protegían parcialmente de la lluvia. El interior estaba polvoriento pero seco, con una chimenea de piedra y algunos muebles rústicos cubiertos por sábanas descoloridas. «No es el palacio real, pero nos mantendrá a salvo hasta el amanecer», dijo Ignacio, encendiendo un pequeño fuego mientras Malinali aseguraba las contraventanas. A la luz vacilante de las llamas, sus rostros mostraban el cansancio de la noche de peligros, pero también una determinación feroz que hablaba de su herencia común. «Deberíamos intentar abrir el medallón», sugirió Malinali, extrayéndolo de entre sus ropas. «Si contiene un secreto tan importante como para que Leonor arriesgue tanto. Necesitamos conocerlo». Ignacio asintió, sacando la pequeña llave dorada que el rey le había entregado.
Sus manos se encontraron brevemente cuando ella le pasó el medallón, y ambos sintieron ese escalofrío de reconocimiento que los había perturbado desde su primer encuentro. «Pase lo que pase», dijo Ignacio, sosteniendo la llave sobre el medallón, «recordemos que nuestro vínculo va más allá de la sangre o los secretos. Es una elección que hacemos cada día». «Una elección», repitió Malinali suavemente, observando cómo la llave se deslizaba en una ranura casi invisible en el borde del medallón. Con un suave clic, el medallón se abrió, revelando un diminuto compartimento interior. Dentro, doblado con precisión milimétrica, había un trozo de pergamino sellado con el emblema personal del rey Alfonso. Las manos de Ignacio temblaban ligeramente mientras desplegaba el frágil documento. A la luz del fuego, ambos leyeron las palabras escritas con la inconfundible caligrafía del monarca. «Yo, Alfonso Velasco, rey de España, declaro que Ignacio de Valenzuela y Malinali Herrera son los hijos legítimos de mi difunto hermano, don Guillermo Velasco, y su esposa Isabel de Herrera, asesinados por orden de Leonor Bustamante en su conspiración para usurpar el trono. No son hermanos de sangre, pues Ignacio es hijo del primer matrimonio de don Guillermo con Constanza de Valenzuela, mientras que Malinali es hija de Isabel. Ambos son legítimos herederos del trono de España, y con este documento aseguro su derecho ante Dios y los hombres». El silencio que siguió a esta revelación pareció extenderse eternamente. Fuera, la lluvia había cesado, y los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse entre los árboles. Un nuevo día estaba empezando, y con él, la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Los primeros rayos del sol acariciaban las torres del castillo de Montemayor. Mientras un inusual revuelo sacudía la fortaleza, guardias corrían de un lado a otro. Cortesanos intercambiaban susurros nerviosos, y los sirvientes se apresuraban con expresiones de confusión. El príncipe heredero no había regresado a sus aposentos durante la noche, y una criada había desaparecido junto con varios caballos de las caballerizas reales. En sus aposentos privados, Leonor Bustamante arrojaba una copa de plata contra la pared, su rostro normalmente compuesto ahora contorsionado por la ira. «¡Incompetentes!», gritó a los tres hombres que permanecían arrodillados frente a ella. «Una simple campesina y un príncipe que nunca ha cazado sin una docena de sirvientes. ¿Y me dicen que los perdieron en el bosque? Señora, la tormenta borró sus huellas», se atrevió a explicar uno de ellos. «Y el príncipe conoce esos bosques mejor que cualquiera. Su padre lo llevaba a cazar allí desde niño». Leonor se quedó inmóvil, sus ojos entrecerrados calculando nuevas posibilidades. «¿Su padre?», murmuró para sí misma. «Así que el joven Ignacio aún cree que Alfonso es su tío, no su padre adoptivo». Una sonrisa cruel se formó lentamente en sus labios. «Interesante». Se acercó a un elaborado arcón de madera labrada y extrajo un pequeño cofre que abrió con una llave que llevaba siempre al cuello. Dentro, un pergamino amarillento esperaba, protegido por décadas de secreto. «El solsticio es mañana», dijo, más para sí misma que para sus hombres. «La celebración procederá según lo planeado. El anuncio del compromiso real se hará con o sin la presencia del príncipe». «Pero señora», intervino uno de los hombres, «sin el príncipe, ¿cómo podréis? El rey Alfonso hará el anuncio», cortó Leonor con tono que no admitía réplica. «Y si el príncipe no aparece para entonces, será interpretado como un acto de cobardía o traición. En cualquier caso, perderá su derecho al trono». Con un gesto imperioso despidió a los hombres. Sola nuevamente, desplegó el antiguo pergamino sobre su mesa. Era una copia de la partida de matrimonio secreto entre Guillermo Velasco e Isabel de Herrera, con una anotación añadida con tinta más reciente que indicaba el nacimiento de una niña, y la firma del sacerdote que había casado a la pareja y bautizado a la criatura. «Don Francisco de Aguilar», leyó en voz alta, acariciando el nombre como si contuviera algún poder mágico. «Hermano del cronista real, qué conveniente que ambos hayan sufrido accidentes similares». Un golpe discreto en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Se apresuró a ocultar el pergamino antes de permitir la entrada. «Mi señora», dijo su doncella con una reverencia,
El médico real solicita vuestra presencia. El rey ha empeorado dramáticamente durante la noche. Leonor compuso instantáneamente su rostro en una máscara de preocupación. Pobre Alfonso, murmuró con fingida tristeza. Iré de inmediato. Ajenos al caos que habían dejado tras de sí, Ignacio y Malinali cabalgaban a paso mesurado por senderos ocultos que serpenteaban paralelos al camino principal hacia el monasterio de San Jerónimo. El pergamino del medallón, ahora cuidadosamente guardado en una bolsa de cuero que Ignacio llevaba contra su pecho, había alterado todo lo que creían saber sobre sí mismos. «No somos hermanos», dijo Malinali, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos desde el amanecer. No era una pregunta, sino una constatación de un hecho que ambos seguían procesando. «No por sangre», confirmó Ignacio, «aunque compartimos un padre no de la forma que pensábamos». «Don Guillermo Velasco», murmuró ella, saboreando el nombre de su verdadero padre, el heredero legítimo que fue asesinado antes de poder reclamar el trono, y ahora sabemos quién ordenó su muerte, añadió Ignacio con amargura. Leonor ha estado jugando un juego muy largo, esperando pacientemente para destruir a los Velasco y restaurar a su familia en el poder. Malinali asintió, recordando los rostros asustados de sus hermanos. No sus hermanos adoptivos, se corrigió mentalmente. La noche anterior, mis padres, los que me criaron, habrían sido servidores leales de tu madre, entonces, de nuestra familia, corrigió Ignacio con suavidad. Y sí, eso explicaría por qué te escondieron en un pueblo tan pequeño, cambiando vuestros nombres y viviendo como simples campesinos. Cabalgaron un trecho más en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El bosque alrededor de ellos estaba tranquilo, con pajarillos que trinaban ocasionalmente entre las ramas y rayos de sol que se filtraban entre el follaje, creando patrones dorados en el suelo húmedo. «¿Qué haremos ahora?», preguntó finalmente Malinali. Ignacio la miró, su rostro más abierto y vulnerable de lo que ella había visto jamás. «Pase lo que pase, ya no estamos solos», respondió. «Somos dos contra una conspiración que se ha tejido durante décadas, pero tenemos algo que Leonor no tiene». «¿Qué?», «La verdad», dijo simplemente. «Y el medallón que la prueba». El monasterio apareció ante ellos, sus muros de piedra gris elevándose solemnes contra el cielo azul. Desde la distancia, pudieron distinguir el ajetreo inusual en sus puertas, monjes que iban y venían, y lo que parecía ser un destacamento de guardias reales. «Algo no está bien», murmuró Ignacio, deteniendo su caballo. «Esos no son mis hombres». Se adentraron en un bosquecillo cercano, para observar sin ser vistos. Efectivamente, los guardias apostados en la entrada del monasterio llevaban el emblema de los Bustamante, no el de los Velasco. «¿Cómo llegaron antes que nosotros?», susurró Malinali, la preocupación evidente en su voz. «No lo hicieron», respondió Ignacio, señalando discretamente hacia un grupo que salía por las puertas del monasterio. «Mira, están interrogando a los monjes, nos están buscando. Y mis hermanos, Domingo, si siguieron mis instrucciones, estarán en la cripta. Es el único lugar del monasterio al que el abad no permitiría acceso a nadie sin la autorización explícita del rey». Con extrema cautela, rodearon el monasterio, manteniéndose ocultos entre los árboles hasta llegar a un pequeño riachuelo que desembocaba cerca de los muros traseros. «Hay un pasaje secreto», explicó Ignacio en voz baja. «El rey lo mandó construir durante la guerra con Portugal, como ruta de escape en caso de que la corte tuviera que refugiarse aquí». Siguiendo el curso del riachuelo, llegaron a una pequeña cascada que ocultaba parcialmente una abertura en la roca. Tras asegurar los caballos, se deslizaron por el estrecho pasaje, avanzando a tientas en la oscuridad hasta sentir el cambio del suelo natural a piedra tallada. El túnel desembocaba en una cámara circular con varios sarcófagos de piedra, la cripta real donde descansaban los restos de antiguos reyes y reinas de España. «Alteza». La voz aliviada de Domingo rompió el silencio sepulcral. El fiel ayudante emergió de detrás de una columna, seguido de cerca por los tres hermanos de Malinali y el abad, un anciano de aspecto severo pero ojos amables. «Mali». Los niños corrieron hacia ella, abrazándola con desesperación. Los soldados de Leonor llegaron al amanecer.
informó Domingo rápidamente. Dicen que buscan a unos fugitivos que secuestraron a 3 niños y robaron caballos reales. Una acusación conveniente, comentó Ignacio con amargura. El abad dio un paso adelante, inclinándose respetuosamente. Alteza, la situación es grave. Han llegado noticias del castillo, el rey Alfonso ha caído gravemente enfermo. Algunos dicen que no sobrevivirá hasta el solsticio. Ignacio y Malinali intercambiaron miradas alarmadas. Leonor está acelerando sus planes, dijo ella. Sin el rey para confirmar la verdad sobre nuestros orígenes. Exactamente, asintió Ignacio. Y con mi ausencia tendrá el camino libre para acusarme de traición y descartarme como heredero. El abad los observaba con curiosidad, claramente intrigado por la familiaridad entre el príncipe y la que todos creían una simple criada. «¿Padre?», dijo Ignacio, tomando una decisión súbita. «Necesito su testimonio. Usted conoció a mi padre, don Guillermo, estuvo presente en su boda secreta con Isabel de Herrera». El anciano palideció visiblemente. «¿Cómo sabéis, Mun? Tenemos pruebas», intervino Malinali señalando la bolsa que Ignacio llevaba. «El medallón, la confesión del rey, todo». El abad guardó silencio unos momentos, como sopesando siglos de secretos y lealtades. «Vuestro padre era un buen hombre», dijo finalmente. «Su asesinato fue el primer paso en una conspiración que he observado desarrollarse durante décadas, impotente para detenerla por miedo a romper mis votos de confidencialidad». «Ya no estáis atado a esos votos», respondió Ignacio. «El propio rey ha revelado la verdad en este documento. Ahora necesitamos vuestra ayuda para llegar al castillo antes del solsticio». «El castillo está vigilado por los hombres de Leonor», advirtió Domingo. «Será imposible entrar sin ser detectados». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro de Malinali mientras una idea tomaba forma en su mente. «No si entramos por donde nadie espera, a plena vista, como parte de la celebración». Todos la miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta la incredulidad. «Mañana es el solsticio», explicó. «Nobles, mercaderes y artistas de toda España estarán llegando para la celebración y el anuncio del compromiso real entre ellos. Podríamos pasar desapercibidos», completó Ignacio, admirando la astucia del plan. «Pero Leonor nos conoce a ambos. A ti sí», concedió Malinali. «Pero yo soy solo una criada más. Nadie me prestaría atención si me mezclo con los sirvientes que llegarán para ayudar con el banquete». El abad asintió lentamente, su expresión pensativa. «Podría funcionar. Tengo influencia sobre la orden de monjes que abastece la bodega real. Podríamos arreglar que la joven entre con ellos». «¿Y yo?», preguntó Ignacio. Domingo dio un paso adelante, una sonrisa astuta iluminando su rostro normalmente serio. «Los emisarios franceses traerán una comitiva numerosa, Alteza, con las ropas adecuadas y quizás algún detalle que disfrace parcialmente vuestro rostro». «Un parche en el ojo», sugirió Mateo con entusiasmo infantil, ganándose una mirada de sorpresa de los adultos, como los piratas de las historias. A pesar de la gravedad de la situación, Ignacio no pudo evitar una breve carcajada. «Un parche podría funcionar, joven estratega», concedió, revolviéndole el pelo al niño. «Pero necesitaremos más que disfraces para enfrentar a Leonor. Necesitaremos aliados dentro del castillo». «Los tendremos», aseguró Malinali con determinación. «La verdad siempre encuentra aliados». Mientras el grupo comenzaba a elaborar los detalles de su arriesgado plan, el sol alcanzaba su cénit en el cielo, marcando el inevitable avance hacia el solsticio, que decidiría no solo sus destinos personales, sino el futuro de todo el imperio español. El castillo de Montemayor bullía de actividad bajo el radiante sol del solsticio de verano. Carruajes elegantes y carretas cargadas de provisiones atravesaban continuamente el puente levadizo, mientras guardias con los colores de los Velasco revisaban a cada visitante con inusual meticulosidad. Nobles ataviados con sus mejores galas, comerciantes esperanzados de obtener contratos reales, músicos, cocineros y sirvientes extras para el banquete, se mezclaban en un caos organizado que convertía los normalmente austeros patios del castillo en un colorido mosaico humano. Entre el gentío,
Una joven de aspecto modesto avanzaba con la cabeza ligeramente inclinada, llevando una pesada cesta de hierbas aromáticas. Cualquiera que conociera a Malinali habría notado un sutil cambio. Su cabello, normalmente recogido en una simple trenza, había sido cortado hasta los hombros y teñido con nogal para oscurecerlo. Un pañuelo ocultaba parcialmente su rostro, supuestamente para protegerla del polvo del camino. Tula de las hierbas llamó un guardia desde la entrada de la cocina. «¿Dónde está tu pase?» Con manos temblorosas, Malinali extrajo un pequeño pergamino con el sello del monasterio de San Jerónimo. «Vengo con los monjes herbolarios, señor», murmuró. Manteniendo la mirada baja, para las preparaciones del banquete real, el guardia examinó el documento y lo comparó con una lista que sostenía en la mano. «¿Hermana María?», preguntó con escepticismo. «Novicia», corrigió ella suavemente. «Aún no he tomado los votos». Tras un momento de indecisión, el hombre hizo un gesto brusco hacia la puerta. «Adentro. Y recuerda, nadie sube más allá del segundo piso sin autorización especial». Malinali agradeció con una inclinación de cabeza y se apresuró a entrar, sintiendo su corazón latir violentamente contra sus costillas. La primera parte del plan había funcionado. Las cocinas eran un caos controlado de ollas humeantes, asadores girando y cocineros gritando órdenes. Doña Mercedes, con el rostro congestionado por el calor y la presión, dirigía el espectáculo como un general en batalla. «¡Al fin!», exclamó al ver a Malinali. «Ponlas allí y preséntate ante el cocinero francés. Necesita hierbas para sus salsas exóticas». Con alivio, Malinali comprobó que la mujer no la había reconocido. Siguiendo instrucciones, se dirigió hacia un hombre corpulento, con bigotes elaborados, que gesticulaba dramáticamente mientras daba órdenes en un español entrecortado. En el patio principal, otra figura se movía con discreción entre la multitud colorida. Un caballero elegante, pero no ostentoso, con un parche de cuero sobre el ojo izquierdo y una ligera cojera, dialogaba animadamente en perfecto francés con otros miembros de la comitiva extranjera. Nadie habría reconocido al príncipe Ignacio bajo aquel disfraz, especialmente cuando su característico porte regio había sido sustituido por el aire ligeramente exagerado de un cortesano menor. «Monsieur Dubois», lo llamó un guardia. «La delegación francesa debe presentarse en la sala del trono para la recepción preliminar». Ignacio inclinó la cabeza con exagerada cortesía. «Por supuesto, monsieur. Qué honor ser recibidos por su majestad». Mientras seguía al grupo hacia el interior del castillo, sus ojos evaluaban cada detalle: la distribución de los guardias, muchos más de lo habitual, los cortesanos susurrando en pequeños grupos con expresiones tensas, la notable ausencia de los consejeros más leales al rey en los pasillos principales. La sala del trono, normalmente iluminada por docenas de velas incluso durante el día, lucía particularmente resplandeciente para la ocasión. Estandartes con los colores de España y Francia colgaban de las altas columnas, y los músicos interpretaban suaves melodías desde un rincón discreto en el trono. Sin embargo, no estaba el rey Alfonso, sino Leonor Bustamante, ataviada con un impresionante vestido de terciopelo borgoña y joyas que reflejaban la luz como estrellas terrestres. A su derecha, un asiento vacío decorado con el escudo de los Velasco esperaba evidentemente al ausente príncipe. «Nobles invitados», anunció un heraldo. «Su Excelencia doña Leonor Bustamante, prima de su Majestad, os da la bienvenida en nombre del rey Alfonso, quien se encuentra indispuesto, pero espera recuperarse para el banquete de esta noche». Un murmullo recorrió la sala. Todos sabían que la salud del rey había empeorado considerablemente, pero la ausencia total en una ocasión tan significativa era un mal presagio. «¿Y el príncipe Ignacio?», preguntó alguien entre la multitud. El rostro de Leonor se ensombreció brevemente antes de recuperar su sonrisa practicada. «El príncipe ha sido enviado a una misión diplomática urgente», respondió con suavidad, «pero nos ha asegurado su pleno apoyo al compromiso que será anunciado esta noche». Desde su posición entre los cortesanos franceses, Ignacio observó la facilidad con que Leonor mentía. Una furia fría crecía en su interior al pensar en su tío, probablemente muriendo lentamente bajo los cuidados de médicos controlados
por la misma mujer que ahora usurpaba prácticamente su trono. La tarde avanzaba inexorablemente, mientras los dos infiltrados ejecutaban las distintas fases de su plan. Malinali, habiendo ganado la confianza del cocinero francés con sus conocimientos de hierbas, había conseguido acceso a los pasillos superiores con la excusa de buscar lavanda fresca para el postre real en los jardines privados. En lugar de dirigirse a los jardines, se deslizó hábilmente hacia las habitaciones reales, evitando a los guardias gracias a los pasadizos secretos que Ignacio le había descrito meticulosamente. El corazón le dio un vuelco cuando, al doblar una esquina, se encontró cara a cara con un anciano sirviente que la miró con curiosidad. «¿Malinali?», preguntó el hombre en un susurro incrédulo. Ella se quedó paralizada, lista para huir, cuando reconoció al viejo Sebastián, el mayordomo personal del rey que siempre había sido amable con ella. «Por todos los santos, niña», continuó el anciano, «toda la guardia te está buscando. Dicen que secuestraste a unos niños y robaste caballos reales». «Son mentiras». «Sebastián», respondió ella urgentemente, «debo ver al rey antes del banquete, es cuestión de vida o muerte». El viejo sirviente la estudió por un largo momento antes de asentir lentamente. «El rey está muy débil, pero consciente. No permite que nadie excepto su médico personal entre a sus aposentos. Ni siquiera doña Leonor, aunque lo ha intentado varias veces». Una sonrisa astuta iluminó su rostro arrugado. «Pero yo soy quien le lleva sus medicinas. Puedo introducirte si realmente es tan importante». «Lo es», aseguró Malinali, «más de lo que puedo explicar ahora». Mientras tanto, Ignacio había logrado separarse discretamente de la comitiva francesa. Con la familiaridad de quien ha crecido en aquellos pasillos, se dirigió hacia los aposentos de Domingo, donde habían acordado reunirse. Al doblar una esquina, se detuvo abruptamente al escuchar voces familiares acercándose, ocultándose tras un pesado tapiz. Contuvo la respiración mientras el embajador francés y dos consejeros reales pasaban conversando animadamente. «Inaudito que el príncipe desaparezca justo antes de su compromiso», decía uno de los consejeros. «La corte francesa podría interpretarlo como un insulto». «Más que un insulto», respondió el embajador con tono áspero. «Podría verse como una ruptura del tratado preliminar. Y en estos tiempos de tensión con Portugal, doña Leonor asegura que regresará a tiempo», intervino el segundo consejero. «Y con el rey tan enfermo, ella es ahora quien realmente habla por la corona». Las voces se alejaron, dejando a Ignacio sumido en pensamientos sombríos. La situación era aún peor de lo que imaginaban. Leonor no solo había tomado control efectivo del castillo, sino que estaba manipulando las relaciones diplomáticas para su beneficio. Cuando finalmente llegó a los aposentos de Domingo, encontró a su fiel ayudante preparando lo que parecía ser un pequeño arsenal, 2 espadas, dagas y una ballesta ligera. «¿Esperando una guerra?», preguntó Ignacio, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. «Preparándome para una», respondió Domingo sin levantar la vista. «Los hombres de Leonor han tomado posiciones estratégicas en todo el castillo. El capitán de la guardia ha sido relevado de sus funciones esta mañana, supuestamente por orden del rey. ¿Cuántos hombres leales nos quedan? 1 docena, quizás menos, están dispersos esperando vuestras órdenes». Ignacio se quitó el parche y la peluca que formaban parte de su disfraz, frotándose el rostro con cansancio. «Nuestra única oportunidad es el banquete», dijo. «Cuando todos los nobles estén reunidos, presentaremos las pruebas y dejaremos que la verdad hable por sí misma. ¿Y si Leonor tiene otros planes?». Una sombra cruzó el rostro del príncipe. «Entonces lucharemos». Los aposentos reales estaban sumidos en una penumbra opresiva, con gruesas cortinas que apenas dejaban filtrar la luz del atardecer. El aire olía a medicinas amargas y a enfermedad. Malinali avanzó con cautela tras Sebastián, quien la había introducido a través de una pequeña puerta de servicio en el centro de la habitación. Una enorme cama con dosel contenía la figura demacrada del rey Alfonso, apenas reconocible comparado con el hombre fuerte que ella recordaba de sus primeros días en el castillo. «Majestad», susurró Sebastián, inclinándose junto al lecho, «hay alguien que necesita hablaros con urgencia».
Los ojos del rey, hundidos en un rostro ceroso, se abrieron lentamente. Al principio parecieron desenfocados, pero cuando se posaron en Malinali, una chispa de reconocimiento los iluminó. «La joven del medallón», murmuró con voz débil, «te pareces tanto a tu madre». Malinali se arrodilló junto a la cama, con lágrimas formándose en sus ojos. «Majestad, hemos descubierto la verdad». El medallón se abrió. «Leímos vuestro mensaje». Una sonrisa cansada se dibujó en los labios pálidos del monarca. «Entonces sabes quién eres realmente». «Sí, y también sabemos que Leonor planea usurpar el trono esta noche». El rey cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «Mi tiempo se acaba», dijo con una claridad sorprendente. «El veneno ha hecho su trabajo durante meses, pero no permitiré que la asesina de mi hermano triunfe». Con mano temblorosa, extrajo un anillo de oro con el sello real de su dedo. «Cuando llegue el momento, muestra esto. Es la señal que mis guardias más leales esperan». Malinali tomó el anillo, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. «El príncipe Ignacio está aquí también», dijo. «Juntos detendremos a Leonor». «No son hermanos», murmuró el rey, como si temiera que aún existiera esa confusión. «Guillermo tuvo 2 esposas, 2 hijos de diferentes madres, ambos legítimos herederos. Lo sabemos». «Majestad». El rey intentó incorporarse, pero un acceso de tos lo devolvió a las almohadas. «Esta noche», consiguió decir entre respiraciones entrecortadas, «estaré presente en el banquete aunque sea lo último que haga. El pueblo de España merece conocer la verdad antes de que su rey parta hacia el otro mundo». En ese momento, el sonido de trompetas anunciando el inicio del banquete resonó a lo lejos. La hora decisiva había llegado. Sebastián, que había permanecido vigilando la puerta, se volvió hacia ellos con expresión urgente. «Es tiempo, Majestad. Los nobles están siendo convocados al gran salón con una determinación que parecía desafiar a la misma muerte». El rey Alfonso Velasco comenzó a incorporarse, mientras Malinali y Sebastián se apresuraban a ayudarlo. «Tráeme mis mejores ropas», ordenó el monarca con un eco de su antigua autoridad. «Esta noche, el rey de España hará justicia una última vez». El gran salón del castillo de Montemayor resplandecía como nunca antes. Cientos de velas iluminaban las antiguas paredes de piedra, reflejándose en la plata pulida, y las copas de cristal que adornaban las largas mesas dispuestas en forma de U, tapices extraordinarios, con escenas de batallas épicas y alianzas reales, colgaban entre estandartes con los colores de España y Francia. El aroma de carnes asadas, especias exóticas y vino premium flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de la nobleza y los acordes suaves de vihuelas y laúdes. La noticia de la aparición del rey en el banquete, después de días de reclusión por enfermedad, había electrizado la atmósfera. Nobles, diplomáticos y altos funcionarios intercambiaban miradas de asombro y especulación, mientras Leonor Bustamante, magníficamente vestida con sedas escarlatas y joyas ancestrales, mantenía una sonrisa tensa desde su lugar privilegiado a la derecha del trono vacío. Entre los sirvientes que se deslizaban discretamente para atender a los invitados, Malinali esperaba su momento, vestida con el atuendo simple de las doncellas de servicio, pero con el anillo real oculto en un bolsillo secreto y el medallón asegurado bajo su ropa, se movía con aparente naturalidad, aunque cada fibra de su ser estaba alerta. «Todavía no hay señal del príncipe», susurró Sebastián al pasar junto a ella con una bandeja de vino. «Y el rey está listo en su antecámara, pero cada minuto que pasa lo debilita más». Malinali asintió imperceptiblemente, continuando con su tarea de servir pan recién horneado a los comensales. Sus ojos escudriñaban constantemente el salón, buscando a Ignacio entre la multitud colorida. Un repentino toque de trompetas hizo que todos guardaran silencio. El heraldo real golpeó su bastón ceremonial contra el suelo 3 veces antes de anunciar: «Su Majestad, el rey Alfonso Velasco, soberano de España y de las Indias, defensor de la fe». Las puertas principales se abrieron y un murmullo colectivo de asombro recorrió la sala. El rey Alfonso avanzaba lentamente, apoyado en un bastón ornamentado con el emblema de los Velasco. Su rostro,
demacrado por la enfermedad, contrastaba dramáticamente con la magnificencia de sus ropas reales y la corona que brillaba sobre su cabeza canosa. Detrás de él, 4 guardias de confianza mantenían una distancia respetuosa pero vigilante. Leonor se puso rígida en su asiento, su sonrisa congelándose, mientras sus ojos calculadores evaluaban la situación. No había esperado que el monarca reuniera fuerzas suficientes para presentarse en público. «Queridos súbditos y honorables invitados», comenzó el rey con voz débil pero firme, mientras tomaba asiento en su trono. «Os agradezco vuestra presencia en esta noche especial». Sus ojos recorrieron lentamente el salón, deteniéndose brevemente en Malinali antes de continuar. Como sabéis, esta celebración del solsticio iba a ser el escenario para anunciar el compromiso de mi sobrino, el príncipe Ignacio, con la princesa Isabel de Francia, sellando una alianza vital para nuestro reino. El embajador francés asintió solemnemente, aunque su expresión revelaba cierta confusión ante la ausencia del príncipe. Sin embargo, continuó Alfonso, antes de proceder con tales anuncios, hay verdades que deben ser reveladas, verdades que han permanecido ocultas demasiado tiempo y que afectan directamente a la sucesión de esta corona. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Leonor se inclinó hacia el rey, susurrando algo con urgencia, pero Alfonso la ignoró, haciendo un gesto hacia uno de sus guardias, quien se adelantó portando un pergamino sellado. En ese preciso momento, las puertas laterales del salón se abrieron de par en par. Ignacio entró con paso decidido, acompañado por Domingo y varios caballeros leales. Ya no llevaba su disfraz, sino sus ropas de príncipe heredero, con la espada ceremonial de los Velasco ceñida a la cintura. «Lamento mi tardanza, tío», dijo con voz clara que resonó en todo el salón. «Asuntos urgentes del reino requirieron mi atención». Un murmullo recorrió la asamblea. Nobles y diplomáticos intercambiaban miradas de asombro y confusión, mientras Leonor palidecía visiblemente. «Tu presencia es providencial, sobrino», respondió el rey, «pues lo que estoy a punto de revelar concierne a tu verdadera identidad y a tu derecho al trono». Ignacio avanzó hasta situarse junto al trono. Mientras sus ojos buscaban y encontraban a Malinali entre los sirvientes, con un gesto casi imperceptible, le indicó que se acercara. «Nobles de España», continuó Alfonso, su voz ganando fuerza a medida que hablaba, «durante décadas he guardado un secreto por protección de mi familia y la estabilidad del reino. Hoy, antes de que Dios me llame a su presencia, debo hacer justicia». Con mano temblorosa, el rey tomó el pergamino que le ofrecía el guardia. «Ignacio no es mi sobrino, como todos habéis creído. Es mi hijo adoptivo, hijo legítimo de mi hermano mayor, don Guillermo Velasco, el verdadero heredero al trono que fue vilmente asesinado antes de poder reclamar su derecho». Exclamaciones de asombro estallaron por toda la sala. Leonor se levantó bruscamente, pero 2 guardias reales se movieron discretamente para bloquear su salida. «¡Mentiras!», exclamó, su voz elevándose sobre el tumulto. «El rey delira por su enfermedad». «No deliro, querida prima», respondió Alfonso con una sonrisa triste. «Y la prueba está no solo en este documento, sino también…» Hizo un gesto hacia Malinali, quien avanzó con dignidad entre la multitud sorprendida. «En esta joven que muchos conocéis como una simple criada». Malinali llegó hasta el pie del trono y, extrayendo el medallón de su escondite, lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. «El medallón real de los Velasco», exclamó alguien entre la multitud. «Así es», confirmó Alfonso. «Partido en 2 hace 18 años para proteger a la hija recién nacida de mi hermano y su segunda esposa, Isabel de Herrera. Esta joven, a quien conocéis como Malinali, es en realidad la princesa María Isabel Velasco, legítima heredera junto con Ignacio». El caos estalló en el salón. Nobles que se ponían de pie, guardias que no sabían a quién obedecer, gritos de sorpresa y negación. Aprovechando la confusión, Leonor intentó escabullirse hacia una puerta lateral. «¡Detenedla!», ordenó Ignacio, su voz cortando el tumulto como una espada. «Leonor Bustamante es la responsable del asesinato de mi padre y del envenenamiento del rey». Varios guardias se movieron rápidamente para interceptarla,
pero Leonor ya había desenvainado una daga que mantenía oculta entre sus ropas. ¡Atrás!, gritó agarrando a un joven paje que pasaba cerca y colocando la daga contra su garganta. Un solo paso más y este muchacho muere. El salón quedó en silencio absoluto, todos congelados ante la escena. Leonor retrocedía lentamente hacia la salida, arrastrando al aterrorizado rehén con ella. «Esto no termina aquí», escupió con furia. «El trono pertenece por derecho a los Bustamante. Los Velasco son usurpadores, y yo solo he intentado restaurar el orden natural. Suelta al muchacho, Leonor», dijo Malinalli, avanzando calmadamente hacia ella. «Esta noche no habrá más sangre derramada. Tú», la voz de Leonor destilaba veneno, «deberías haber muerto junto con tu madre hace años. Mi error fue confiar en mercenarios incompetentes». «Tu error», respondió Malinalli sin detenerse, «fue creer que la mentira podía prevalecer eternamente». Con un movimiento calculado, extrajo el anillo real de su bolsillo y lo elevó para que todos pudieran verlo. Instantáneamente, una docena de ballesteros ocultos entre las vigas del techo apuntaron sus armas hacia Leonor viéndose superada. La mujer soltó lentamente al paje, quien corrió a refugiarse entre la multitud. Con una dignidad que contrastaba con la vileza de sus acciones, Leonor enderezó su postura, enfrentando a la corte con la barbilla elevada. «Os arrepentiréis», dijo, mirando directamente a Ignacio y Malinalli. «La sangre de los Bustamante es antigua y paciente. Quizás yo no vea la venganza, pero mis descendientes lo harán». «Guardias», ordenó el rey, «llevad a Leonor Bustamante a los calabozos para esperar juicio por traición a la corona». Mientras los guardias escoltaban a la prisionera fuera del salón, Alfonso hizo un gesto para que Ignacio y Malinalli se acercaran. Con evidente esfuerzo, el monarca se puso de pie. «Nobles de España, embajadores de reinos amigos, pueblo leal». Su voz, aunque débil, resonaba con la autoridad de décadas de reinado. «Ante vosotros están los verdaderos herederos del trono, Ignacio y María Isabel Velasco, hijos de mi amado hermano Guillermo. La ley y la tradición dictan que el varón primogénito debe sucederme». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Sin embargo, mi tiempo de reinado termina como comenzó, rompiendo con la tradición para asegurar la justicia. Por ello, reconozco públicamente que ambos herederos tienen idéntico derecho al trono, y dejo en sus manos la decisión sobre cómo compartir o dividir esta responsabilidad sagrada». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nunca en la historia de España se había planteado tal posibilidad. Ignacio y Malinalli intercambiaron una mirada profunda, una silenciosa comunicación que hablaba de todo lo que habían descubierto juntos. Avanzando un paso, Ignacio tomó la mano de Malinalli y se arrodilló ante ella, provocando exclamaciones de sorpresa entre los presentes. «Yo, Ignacio Velasco, heredero por primogenitura, renuncio formalmente a mi privilegio masculino y reconozco a María Isabel como la legítima reina de España». Su voz era firme, sin rastro de duda, con una condición: que me acepte como su esposo y compañero de trono, uniendo nuestros destinos como ya lo están nuestros corazones. Un silencio atónito cayó sobre la asamblea mientras todos procesaban esta propuesta sin precedentes. Aunque no era inusual que primos reales contrajeran matrimonio para fortalecer linajes, jamás se había visto tal cesión voluntaria de poder de un hombre a una mujer en la historia de la monarquía española. Malinalli, o María Isabel, como ahora sabía que realmente se llamaba, miró a Ignacio con ojos brillantes de emoción antes de volverse hacia la corte expectante. «Acepto», dijo simplemente, su voz clara resonando en el silencio del gran salón. «Y juro ante Dios y ante España que gobernaremos juntos con justicia, honor y compasión, comenzando con una nueva era donde el mérito y la virtud valgan más que el nacimiento o la tradición». El rey Alfonso, visiblemente emocionado, levantó sus manos en un gesto de bendición. «Que así sea», declaró, antes de que sus fuerzas finalmente le abandonaran y se desplomara en su trono, donde exhaló su último aliento con una sonrisa de paz en sus labios, sabiendo que la verdad finalmente había triunfado. Semanas después, en una ceremonia solemne pero llena de esperanza, María Isabel e Ignacio Velasco
fueron coronados como soberanos conjuntos de España, inaugurando una nueva dinastía que combinaba la sabiduría ancestral de la nobleza con la perspectiva fresca de quien había conocido la vida común. En cuanto a Leonor Bustamante, la nueva reina sorprendió a todos conmutando la esperada sentencia de muerte por exilio perpetuo en las colonias más lejanas del imperio. Antes de partir en el barco que la llevaría al otro lado del mundo, Leonor juró por los huesos de sus ancestros que su venganza trascendería su propia vida. Un juramento sombrío que sus descendientes mantendrían vivo por generaciones, sembrando en las tierras del Nuevo Mundo las semillas de futuras historias de ambición, amor prohibido y el eterno conflicto entre el deber para con el linaje y los deseos del corazón. Así, el medallón que comenzara como símbolo de un secreto se convirtió en el emblema de una nueva era para España, un testimonio de que incluso las verdades más profundamente sepultadas encuentran eventualmente su camino hacia la luz.